Hola, salut, bienvenue dans les cours de géographie et d'histoire. J'espère que tout ira bien pour toi. Nous avons commencé de leçon 3. Vamos a empezar el tema 3, el desarrollo de las ciudades medievales. Empezamos. Bien, vamos a empezar hablando de una época a partir del siglo XII de prosperidad. Las ciudades van a empezar a crecer de nuevo. Y eso se debió porque hubo unas mejoras en la agricultura. Hubo una expansión agrícola. Una de las primeras medidas o cambios que se introducen en el campo es lo que se llama la rotación trienal. Es decir, el campo de cultivo se dividía en 3 partes. En cada una de las partes se plantaba un vegetal y una de ellas se dejaba descansar para que la tierra se volviera a reponer de nutrientes. Al año siguiente, la tierra que se había dejado descansar se plantaba y otra de las que habían sido plantadas se deja descansar. Y así es como se mejora la producción agrícola. Otro de los cambios que se introducen es el arado de pala, para poder labrar la tierra y así las plantas poder tener unas raíces más profundas, donde llegar al agua y poder alimentarse mejor. Otra técnica ampliada es la de el regadío. Zonas donde no llegaba el agua, se construyen canales para hacerles llegar el agua y así se amplía el sistema de riego. Otra de las mejoras que se introduce es la utilización de molinos de agua y molinos de viento. Aquí ves en la imagen un molino de agua y un molino de viento. Esto hizo que muchas personas que trabajaban sacando agua de los ríos y de los pozos dejaran de tener trabajo, ya que esto ampliaba la producción agrícola. Todas estas técnicas que hemos visto lo que van a hacer es crecer la producción agrícola. Los productos agrícolas se producen en cantidades mayores y de mejor calidad. Y eso va a provocar que se reduzca el hambre y que se mejore la salud de las personas. Y por tanto, como las personas están mejor alimentadas y disponen de mejor salud, pues disminuye la mortalidad, la gente se muere menos y la natalidad, que es muy alta, hace que la población aumente. Como ves en esta gráfica, desde el año 1000 al año 1150 la población crece muy despacio, lentamente, pero es a partir del siglo XII, 1150, cuando la población crece mucho y se duplica, es decir, pasa a aumentar muchísimo. ¿Qué ocurre? Pues que con la población creciendo se produce una mayor necesidad de productos y así es como surge el desarrollo del comercio y de la artesanía. Es decir, hay más talleres que trabajan para producir objetos que necesita la población. Aparecen los mercados, es decir, gente que produce alimentos y que tiene productos del ganado, se van a las plazas de los pueblos y de las ciudades a vender. Y eso es lo que llamamos los mercados. Pero también existen unos mercados más grandes, que son las ferias, que se reúnen mercaderes de diferentes lugares donde venden sus productos. Y que este tipo de mercados, las ferias, se realizan una vez al año o dos, y en lugares muy importantes, donde acudía gente de todo tipo. Una de las más importantes es la que se producía en Champaña, en una región de Francia. Las ciudades, como consecuencia de esta mejora agrícola, van a crecer muchísimo. Y hay dos tipos de ciudades. Unas son las antiguas, las que ya estaban fundadas anteriormente a la Edad Media, que van a aumentar su población
y van a aumentar su actividad comercial. Pero también se van a crear nuevas ciudades, sobre todo en cruces de caminos y cerca de castillos y monasterios. ¿Por qué estas ciudades crecen o se crean nuevas? Pues una es porque sobra mano de obra en el campo y muchos de estas personas se van a vivir y a trabajar a las ciudades. También porque muchos campesinos huyen del acoso de los señores feudales. Y también un tercer motivo es porque muchos mercaderes buscan protección de las murallas para poder establecer sus negocios. La sociedad dentro de la ciudad es una ciudad también piramidal, la sociedad. Al habitante de una ciudad se le llama burgués, porque la ciudad se llamaba burgo, sobre todo los barrios donde vivían los comerciantes y los artesanos. Dentro de la sociedad urbana, en los que tenían más poder y más influencia serían los grandes comerciantes y artesanos, y también la alta jerarquía de la iglesia, como los obispos. En el segundo escalón estarían los pequeños propietarios de talleres artesanales y de comercios, el servicio doméstico, los escribanos, estudiantes, sacerdotes. Ese sería el segundo escalón. Y por debajo de todo, los más pobres y los más marginados serían los que ocuparían el último lugar de la sociedad. Las ciudades, ¿cómo se organizaban? Pues bueno, el rey, que quería tener el apoyo de las ciudades, pues otorgó dos tipos de documentos. Uno, lo que llamamos fueros. Es un documento donde se recogen los derechos y las leyes propias de una ciudad. Digamos, unos privilegios. Y luego las cartas de poblamiento, que son otros documentos donde se recogen cómo se repartían los territorios, las casas, entre los ciudadanos. Dentro de la ciudad, el gobierno de la ciudad recaía en el consejo de la ciudad o ayuntamiento, que estaba formado por un alcalde, unos concejales y un juez. Y pertenecían estas personas a familias ricas y poderosas. Y luego también había una serie de funcionarios, personas que trabajaban para el ayuntamiento, como el escribano, el alguacil o policía, el verdugo, etc. Vamos a hablar ahora de la artesanía y de los gremios. Mira, a partir del siglo XII surgen los gremios. Los gremios eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio, lo que hoy podríamos decir los sindicatos. Cada gremio tenía un estatuto que lo regulaba, es decir, un documento donde se recogían los derechos y las obligaciones que tenía cada artesano. Y las funciones que tenía este gremio era controlar la producción, pero también asistir a los miembros del oficio, ¿vale? Ayudarlos en sus necesidades. Aquí tienes un escudo que se conserva en Barcelona de uno de estos gremios, concretamente el de los herreros. Dentro de la actividad artesanal, los oficios de artesanos eran muy variados. Había desde herreros, zapateros, tejedores, carpinteros, etc. Todos los productos artesanos se elaboraban a mano y los utensilios, las herramientas que utilizaban eran muy simples, y todos los productos que utilizaban eran productos naturales. Los talleres estaban situados en la casa donde vivía el artesano y allí también tenían su tienda donde vendían los productos elaborados. Y generalmente todos los artesanos solían vivir en la misma calle, de ahí que actualmente aún queden calles con el nombre de diferentes oficios. Dentro del oficio de artesano habían diferentes categorías. El propietario del taller se llamaba el maestro. Este era el que tenía todo el derecho para establecer su taller, ¿vale? Era el propietario de las herramientas y de los materiales. Para poder llegar a ser maestro tenía que realizar una obra maestra y el gremio darle su aprobación.
Dentro del taller también trabajaba un oficial, era un ayudante del maestro, que cobraba un salario a cambio del trabajo que realizaba. Y por último tenía el aprendiz. El aprendiz era un chaval joven que a cambio de aprender, el maestro lo mantenía en su casa, le daba de comer y le vestía, pero no cobraba. Bien, esto es todo lo que voy a explicarte de este tema en esta primera parte. Espero que hayas aprendido y que lo hayas entendido. Si necesitas ayuda, me lo podrás preguntar en clase. Au revoir.